En el caso de Perú Petro, sí se pide detalle, se pide conocimiento y experiencia técnico y profesional. Desde el momento que dicen técnico, están hablando del detalle. Y desde el momento que dicen profesional, están hablando de la trayectoria en el ámbito. Y el señor Ujú. Daniel Salaverry no tiene ni lo uno ni lo otro, pues hasta donde tengo entendido, es bachiller en arquitectura y ni siquiera ha tenido estudios de posgrado en la materia. Y el hecho de ser congresista tampoco lo faculta No, ser porque no se miembro del piden directorio del cualidades Perú Petro. políticas para Perú Petro. Bien amigos, bienvenidos de vuelta a Mucho que Decir. Esta vez estamos acá con el señor Juan Chaput. Juan Chaput, bienvenido a Mucho que Decir. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Sergio. Es un placer conversar contigo en esta ocasión. A tus órdenes. Señor Chaput, sorpresiva designación la de Daniel Salaverry, ¿no? El día domingo, con Bueno, respecto a ser presidente y directorio de Perú Petro. si vemos la designación en medio de los desaciertos que ha tenido el señor Pedro Castillo, con los denominados impresentables, pues yo creo que se inscribe dentro de esa lógica la designación de Daniel Salaverry. La verdad es que pocas veces se ha visto tanto cinismo en la designación, sobre todo en el ejercicio comparativo, es decir, comparar el currículum, la trayectoria, las capacidades del señor Daniel Salaverry con la del presidente del directorio de Perú Petro, saliente. Entonces, hay evidentemente una gran diferencia y esto para mí no me llama la atención. Ya nos ha acostumbrado el señor Pedro Castillo a hacer nombramientos realmente, en algunos casos hasta jocosos, ¿no? Como cuando se trató del señor Guido Bellido. Ahora estamos viendo un total cinismo en la designación de Daniel Salaverry. Dígame, usted estuvo en la gestión parlamentaria, antes de la del cierre, Uh -huh. digámoslo así, la gestión parlamentaria que sufrió el cierre por parte de Martín Vizcarra. Eh, Usted estuvo con el señor Salaverry. Así es, Nosotros, no, ajá, él fue presidente del sí. Congreso durante un año, durante mi Ujú. estancia como miembro del Parlamento. Él llega a ser presidente del Congreso como consecuencia de una imposición del Fujimorismo. No olvidemos que en el caso del Fujimorismo tenían La mayoría 73 parlamentaria votos, en ese entonces. con lo cual tenían mayoría absoluta para nombrar a los presidentes del Congreso que quisieran. Y yo creo que al final esa soberbia, ese abuso, esa imposición, ese no saber respetar a las minorías, porque la democracia fundamentalmente es el respeto de las minorías, ocasionó que insistieran en la designación de Daniel Salaverry, que era el portavoz anterior, el vocero de Fuerza Popular, y luego los traicionó arteramente en tan solo un par de semanas, generando las condiciones para que en el país hubiera una suerte de crisis de gobernabilidad desde el momento que se Ujú. daba algo completamente inusual en la historia del Perú. Un partido mayoritario con 73 votos coloca a un presidente del Congreso que luego les da la espalda y empieza a manejar algo tan potente, tan poderoso como es la agenda parlamentaria, y el Fujimorismo ni siquiera tiene la convicción política de censurarlo. Mira la debilidad política del Fujimorismo. Los traiciona, los ningunea, los gritonea, los humilla en el Pleno y 72 parlamentarios del Fujimorismo son incapaces de censurar al señor Daniel Salaverry, lo cual demuestra también que no solamente estamos hablando de una persona que traiciona a Fuerza Popular, sino también de un partido que demuestra que mayoría no es sinónimo de fortaleza. El partido fujimorista estaba sumamente débil desde el momento que es doblemente traicionado por Martín Vizcarra y por Daniel Salaverry. Señor Chaput, ¿usted considera bueno, todos los actos, todo este antecedente que ya ha venido trayendo el señor Salaverry es una especie de una sed o hambre de poder por parte del señor Salaverry? No solamente ya asumió la presidencia del Congreso, ¿no? Pero ahora también quería postular a la presidencia de la República. No tranquilo con eso, se volvió autodenominado vocero oficial del señor Pedro Castillo. Y ahora vemos que tiene un cargo importante dentro del gobierno. Yo creo que las cualidades políticas de Daniel Salaverry, como son coraje, decisión, ambición,
porque no podemos dejar de lado, estamos ante oyentes y televidentes respetables, tenemos que ser objetivos en el análisis, no podemos dejar de lado que tiene esas cualidades políticas. Es ambicioso, tiene determinación, tiene objetivos, pero colisionan con lo que se llama la madurez política. En política uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. A uno le pueden decir, ¿quieres ser ministro? ¿No? Y de repente uno no tiene condiciones para ser ministro. A uno le pueden decir, ¿quieres postular a la presidencia? Y uno tiene que darse cuenta si tiene o no las condiciones para la presidencia de la República. En ese sentido, en el Perú lamentablemente abundan las personas que no son conscientes de esa limitación y se presentan sin ningún tipo de problema, y acá cualquier personaje popular se convierte en presidenciable. Estamos viendo cómo se han lanzado a la lid política personajes que vienen del mundo de la farándula o del deporte, como el señor George Forsyth, por ejemplo, y nadie se cae de espaldas. Kenji Fujimori es presidenciable en el Perú y la gente lo acepta. Hay gente como Mirko Lauer que dice que Kenji Fujimori puede ser el próximo candidato al fujimorismo. O sea, ese tipo de análisis tenemos en el Perú. O el señor Daniel Salaverry, que no ha pasado de ser presidente del Congreso no por mérito propio, sino por una imposición, y que luego no tiene ningún reparo en hacer dos cosas. La primera, subordinarse de manera vergonzosa a Martín Vizcarra. Algo que se ha olvidado es eso. Nunca se ha visto a un candidato a la presidencia que en la publicidad del partido aparezca escondido en un rincón del aviso y el candidato principal sea el número uno de la lista parlamentaria, Martín Vizcarra. Y eso lo aceptaba Daniel Salaverry. Eso verdaderamente es vergonzoso y ya demostraba la categoría política de Daniel. La verdad es que a mí me da vergüenza, me da ganas de llamarlo y decirle, oye, ¿cómo permites eso? Grandaza la foto de Vizcarra, número uno del Congreso, y a un costado arrinconado en el aviso, presidente Daniel Salaverry. Él lo soportó. Ahí parecía, Daniel Salaverry parecía candidato al Congreso más que candidato presidencial. Claro, pero vamos al hecho de la humillación. ¿Cómo permitía ese tipo de publicidad, ese tipo de presentación y sobre todo la persona que se supone que tiene que ejercer el liderazgo de la candidatura es el candidato a la presidencia de la República y no la persona que va en el número uno? Eso es inaceptable desde el punto de vista moral. E inclusive los votantes tienen que saber que si mayor peso tiene el candidato al Parlamento que el candidato a la presidencia, esa candidatura a la presidencia es absolutamente absurda, hechiza, no tiene ningún sentido. Pero sin embargo, Daniel lo aceptó. Y luego vemos el segundo elemento. Una vez que Pedro Castillo se convierte en firme candidato a la presidencia de la República al pasar a la segunda vuelta, no dudó en su odiosidad incomprensible hacia Keiko Fujimori, incomprensible porque fue la que lo catapultó, en aliarse con Pedro Castillo y autotitularse de vocero, cuestión que fue desmentida de inmediato por Vladimir Cerrón y los miembros, y los miembros del partido, y los miembros, ¿no?, ya electos, los congresistas electos de Perú Libre que dijeron y parte del ver. Equipo técnico también del señor Castillo. Así es, salieron a decir de inmediato que no tenía nada que ver, y otro que se autotituló igualito fue, me acuerdo, George Forsyth, igualito lo ningunearon. Entonces, estamos viendo ese tipo de actitud. Ahora, el nombramiento de Perú Petro en esos días, para mí no tiene sentido cambiar a una persona importante como el señor Yesquén, ¿no? El anterior presidente de Perú, Petro, Seclén creo que es, y colocar que era una persona de perfil bajo pero muy eficiente desde el punto de vista técnico, y cambiarlo abruptamente por el señor Daniel Salaverry. Ese cambio solamente se puede dar por una exigencia política. Y yo no tengo en ese sentido dudas en pensar que detrás de esa exigencia política está el mismo Martín Vizcarra. No, pero es lo que el gobierno ha dado a notar durante toda esta gestión, ¿no? Designaciones a dedo y sorpresivas de funcionarios públicos, ¿no? En este caso, ya bueno, sacaron a un funcionario que tenía todo el perfil, pero lo sacaron y pusieron en ese lugar al señor Daniel Salaverry,
que no cumple prácticamente el perfil y que se está evaluando todavía, la Contraloría está evaluando esto, porque no se puede designar a dedo las cosas aquí en el Perú. No Claro, se pero mira, deben, ¿no? esa designación nos permite ver varias cosas, Sergio. Eh, Ujú, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito mediático, en el ámbito de la política, que en esos momentos, en el ámbito de la política antagónica de los opositores, de la izquierda, cómo juega la izquierda y sus brazos mediáticos. Durante muchos años hemos visto cómo los nombramientos en los gobiernos, en los diversos gobiernos de Toledo, García, Humala, Kuczynski, el mismo Martín Vizcarra, eran cuestionados por una izquierda que exigía que interveniera en los últimos años servir o que se ajustara a las exigencias técnicas de la ley o de las características del sector. Ahora nombran a Daniel Salaverry y el diario La República no dice nada. Verónica Mendoza no ujú. dice nada. Los ayayeros de las universidades progres, ¿no? La Católica, esos que siempre critican todo y aparecen en todos los medios, no dicen nada. Una vez más, la hipocresía caviar en toda su dimensión. No dicen absolutamente nada. A pesar de que la ley ¿Es dice cierto? con absoluta claridad que no puede ser presidente de Perú Petro o miembro del directorio aquella persona que no tenga las características técnicas y profesionales. Técnicas y profesionales, lo subrayo. Es decir, exigen conocimiento de detalle. Por eso ponen la palabra técnica. Y no se puede comparar, como han hecho miserablemente algunos, el nombramiento de Daniel Salaverry con el nombramiento de Rafael Rey en el directorio del BCR, porque en el Ujú. directorio del BCR, en primer lugar, lo elige el Congreso. La política monetaria es política monetaria, la función, o sea, por lo tanto, es marco, no es detalle, que es lo que ve el BCR. La ley orgánica del Banco Central de Reserva habla de capacidades y conocimiento de economía y finanzas, no habla de detalles. Un gran presidente del Banco Central de Reserva, histórico gran presidente del Banco Central de Reserva, fue don Manuel Moreira. Y era abogado, no era economista. Entonces, lo que se requiere es criterio, sentido común, conocimiento, amplitud, no detalle. En el caso de Perú Petro, sí se pide detalle, se pide conocimiento y experiencia técnico y profesional. Desde el momento que dicen técnico, están hablando del detalle. Y desde el momento que dicen profesional, están hablando de la trayectoria en el ámbito. Y el señor Ujú. Daniel Salaverry no tiene ni lo uno ni lo otro, pues hasta donde tengo entendido, es bachiller en arquitectura y ni siquiera ha tenido estudios de posgrado en la materia. Y el hecho de ser congresista tampoco lo faculta No, ser porque no se miembro del piden directorio del cualidades Perú Petro. políticas para Perú Petro. Si Ujú. estuviéramos nosotros en un ministerio, si estuviéramos de repente en el mismo BCR, si estuviéramos en salud, estoy hablando de tres elementos donde se tiene una necesidad de tener dotes comunicativas o cualidades políticas, de repente el debate no sería el que estamos haciendo ahorita, pero estamos hablando de Perú Petro, que tiene que ver con la explotación, la ve Petroperú. Perú Petro ve los contratos, las licitaciones, el retorno de largo plazo, las Ujú. inversiones. O sea, es muy, pero muy técnico. Entonces, no se exigen cualidades políticas, por lo tanto, haber sido parlamentario no le ayuda en nada. Aún más, en el Parlamento Daniel Salaverry no era muy activo en las comisiones, ni siquiera participaba en las comisiones. Y, y ni siquiera ha sido miembro de la Comisión de Energía y Minas, ni cosa por el estilo, ni de Economía. Él se limitó a la No ha Comisión de tenido Vivienda, estuvo en Vivienda, que es su profesión, y si no me equivoco, en Constitución. Ujú. Acá el señor Daniel Salaverry, hace aproximadamente una hora, tuiteó algo, dice, tengo más de 22 años de experiencia en gestión empresarial y pública. Reestructuraremos y mejoraremos la gestión de Perú Petro y la inversión en exploración de nuevos pozos sigue cayendo y pagamos el gas más caro de nuestra historia. Hay quienes quieren que este gobierno fracase. Esto en alusión a las críticas, obviamente que se le está dando al señor Salaverry, pero en base a lo que usted
a lo que usted ya está señalando en esta entrevista, el señor Salaverry no tiene un perfil para integrar ni siquiera ser miembro directivo de Perú Petro. Mira, es fácil darle una declaración política. Lo que él acaba de hacer demuestra que no está para el cargo, pues. Él está Ujú. haciendo allí una declaración política, tengo 22 años de experiencia, ¿no? Pero no es en el sector. No se le están pidiendo experiencia en el sector público. Él como gestor público no tiene ninguna experiencia. Él ha sido regidor y parlamentario. Nada más. Nada más. Él no ha sido Y como usted gerente de dice, la nada. experiencia política no lo lleva a ningún lado en Perú No, Petro. y por otro lado, en su empresa sabemos que su empresa es cuestionada. Él no conoce en absoluto de lo que son hidrocarburos, gases, y además cualquier especialista sabe perfectamente que esos tópicos son muy especializados, se requiere del dominio del inglés, como decía Manuel Romero, pues las exigencias contractuales exigen un manejo de ese idioma por la precisión de los datos, por la letra menuda, y nada de eso tiene Daniel Salaverry. O sea, es un nombramiento cínico que yo creo que la Contraloría tiene que darle el informe cuanto antes al ministro de Energía y Minas para que proceda a deshacer este entuerto. Y aún más, hoy día mismo, hoy, el ministro de Energía y Minas también ha dado pena, pues. Eso demuestra el nivel que existe. El ministro de Energía y Minas no ha querido entrar en el detalle, balbuceaba, porque es otra persona que tampoco conoce el sector. Es una Ujú. persona a la cual se le ha llamado la atención públicamente, la ministra Mirta Vázquez, porque ni siquiera asistía a las invitaciones del Congreso para exponer en la Comisión de Energía y Minas. ¿Y qué es lo que ha dicho hoy día este ministro balbuceante? Esperemos el informe de la Contraloría para tomar una decisión. ¿Acaso no es evidente que el señor Daniel Salaverry no sabe absolutamente nada? ¿Acaso no es un hecho concreto que el propio Contralor de la República ayer ha dicho zapatero a tus zapatos, en clara alusión al perfil profesional de Daniel Salaverry, que no sabe ni dónde está parado en materia de hidrocarburos? Y vemos cómo con gran cinismo se incumple la ley. O sea, el presidente de la República, tal y como lo hizo con el nombramiento de Iber Maraví, tal y como lo hizo con el nombramiento de Guido Bellido, de Barranzuela y tanto ministro impresentable, ahora con un funcionario de menor nivel, o con Carguapoma en salud, ¿no? Que lo tuvo que sacar por presión porque el tipo ya estaba haciendo barbaridad y media en salud y lo acaban de cambiar. Ahora vemos que repite el mismo error en el caso de Perú Petro. Y también Bruno Pacheco, ¿no? El También hay mismo que... Bruno Pacheco, que como tú señalabas en el preámbulo, hoy día se ha limitado a negar todo, con gran cinismo también, en la Comisión de Fiscalización. Ahora que tocamos el tema de Bruno Pacheco, claro está el tema ya de Daniel Salaverry, que no tiene el perfil adecuado para integrar o para ser miembro del Consejo Directivo de Perú Petro. Vamos a hablar un poco sobre coyuntura política, De ¿no? acuerdo. Hemos visto que este gobierno no está dando los resultados que muchos que votaron por el señor Castillo esperaban. El nivel de aprobación hasta el año pasado, hasta el último mes del año pasado, el mes de diciembre, estaba por debajo del 50%. Entonces, ¿qué se espera? Porque todavía el señor Castillo tiene procesos por investigar, ¿no? Que fue suspendido o fue aplazado, digámoslo así, por la fiscal de la Nación. ¿Qué nos espera con Bueno, este gobierno? ¿Cuál es su yo creo que es la hora panorama? del Congreso, ¿no? El Congreso le ha dado un respiro al señor Pedro Castillo al haber presentado una moción de vacancia absolutamente infantil. Y no lo estoy diciendo ahorita después de que ha fracasado. Cualquiera puede revisar mi timeline y el mismo día que Patricia Chirinos presenta la moción de censura de vacancia, yo digo de que es algo absolutamente irresponsable presentar una moción de vacancia sin haber tejido la alianza previamente. Y dije que eso demuestra la inexperiencia del actual Parlamento y que eso iba a ir al fracaso. Y pasaron los días y fue el fracaso. A tal punto que ese mismo día sábado, 4 días después que se presenta la moción, Carla García en su programa dice, Juan nos ha hecho un baldazo de agua fría.
y parece que tiene razón. Claro, o sea, tú no puedes presentar una moción de vacancia sin fundamento de la permanente incapacidad moral. Y lo que yo decía, lo que tiene que operar son las comisiones de investigación para que sensibilicen a la opinión pública, para que a la opinión pública le hagan ver que el señor ha cometido una serie de atropellos, que es indigno para el cargo, que no es lo mismo que delitos. Una cosa es delito y otra cosa que sea indigno para el cargo, que es la permanente incapacidad moral. Entonces, Claro. ahora le corresponde al Congreso que esta comisión de fiscalización, que tiene atributos de comisión de investigación, es decir, puede levantar el secreto bancario y telefónico, empiece pues a partir de lo que ha hecho el señor Pacheco a mostrar documentos. O sea, el señor Pacheco dice, no quiero hablar. Bueno, pues usted no querrá hablar, levántenle el secreto de las comunicaciones, levántenle el secreto bancario y muéstrenlo a la opinión pública. Ese señor manejaba Tico. Antes de ser secretario general era chofer de taxi y ahora tiene 80.000 soles de ahorros acá, 20.000 dólares en el baño, etcétera, etcétera. Recibía a la señora Silvia Barrera. ¿Por qué no se convoca a la señora Silvia Barrera? ¿Por qué no se convoca a la señora Karelin López? O sea, el Congreso tiene que hacer su labor y llamar inclusive al presidente de la República a que declare. Y si ninguno quiere declarar, el Congreso no necesita esas declaraciones para poder señalar de que existe un intento de no querer ser transparente, de no contribuir con Ujú. las investigaciones, por lo tanto se es indigno para el cargo. Igual, la Comisión de Defensa tiene que acelerar. Allí en la Comisión de Defensa tenemos al general Williams, que la preside, al general Quiabra, está el almirante Montoya. Montoya, Cueto, están todos, ¿no? Que Ujú. tuitean, están en Instagram, en todas partes, ¿no? Muy bien, son buenos generales, buenos militares, pero hagan su trabajo, pues, en la comisión de ascensos. Demuestren ante la opinión pública los chats de Pedro Castillo, muestren a la opinión pública que ha puesto a un tipo que no vale la pena, poniendo en riesgo la seguridad nacional, y hagan los planteamientos de acusación constitucional pertinentes. Igual la Ujú. subcomisión de acusaciones constitucionales, donde está lo referente a Zoraida Ábalos. Entonces yo creo que es la hora del Parlamento para evitar de que el señor Pedro Castillo y sus allegados se sigan comportando de esta manera tan altanera y tan despreciativa hacia el Congreso de la República. La crisis política va a continuar de todas maneras, a la cual se le va a agregar el deterioro económico. No, no hay descanso, no hay descanso con la crisis política, al menos para nosotros los periodistas. Todos los días pasa algo, todos los días estamos ahí al corriente de lo que sucede en la política, que es cada vez, cada día más accidentada, creo yo. ¿Usted cree que el Congreso hoy debió haber sido más incisivo con el señor Pacheco? Bueno, no, Porque no dijo prácticamente nada. yo creo que han podido ser más incisivos, pero hoy día le escuchaba a un periodista, ayer, perdón, hablando de Mauricio Mulder, de Vitocho, de Velázquez Gesquén, de mí, en el sentido de la necesidad de la experiencia, ¿no? ¿Tú crees que el señor Pacheco, en una comisión de fiscalización presidida por Velázquez Gesquén y donde esté Vitocho, Mulder, yo, se iba a comportar así como se ha comportado ahora, burlándose? O sea, ten la absoluta seguridad que no hubiera podido, porque no hubiéramos permitido de que el señor se cierre en negativas absurdas por falta de precisión y puntualización en las preguntas. Entonces, estamos sufriendo las consecuencias de la falta de experiencia. Lo que ha pasado hoy día, que no se ha sido puntilloso, pasa cuando los congresistas no son conscientes de hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden exigir, qué pueden plantear, para evidenciar el mal comportamiento de este individuo, Bruno Pacheco. Pero no lo hacen porque lamentablemente no tienen experiencia y no es culpa de ellos. Es culpa de este miserable individuo que fue vacado por corrupto, Martín Vizcarra, y que responde al alias de Lagarto, ¿no? Que en estos momentos no tenemos nosotros experiencia en el Parlamento, temple, ¿no? Y aún más, les han quitado la inmunidad. Entonces es un parlamento sin dientes y estamos sufriendo las consecuencias de eso, de la falta de experiencia. Yo recuerdo cuando era miembro de la comisión que evaluaba al ex contralor Alarcón,
cómo cuando yo no podía ir porque tenía una enfermedad que me impedía asistir al pleno, una enfermedad pasajera, veía por televisión que no se estaba preguntando adecuadamente y me llama mi colega Velázquez Quesquén y me dice, tenemos que ir, ¿no? Y así en mal estado, plum, fuimos él por su cuenta y yo por mi cuenta a hacer las preguntas del caso porque Marco Arana no estaba haciendo las preguntas como deberían ser al congresista Alarcón. Y llegamos a O sea, el preguntar, Congreso hoy día ha sido muy tibio. era muy tibio, ¿no? Y entonces teníamos que ir y luego el señor Alarcón fue defenestrado por el Parlamento. Igual hemos visto Ujú. ahora que no se están haciendo las preguntas porque lamentablemente no hay la experiencia del caso en los miembros de la Comisión de Fiscalización. Pero estuvo, a ver, estuvo la congresista Moyano, que parecía en algún punto ser incisiva, pero se quedó en el camino. Se quedó en el camino y también una persona también que tiene experiencia como Alejandro Aguinaga renunció. Yo creo que si el Fujimorismo no quiere hacerse problemas, ¿no? Que dejen la Comisión de Fiscalización, que se la dejen a otros. ¿Por qué insisten en la Comisión de Fiscalización si no le van a dar fuego? Que la dejen. Porque la verdad se ha perdido tiempo con Alejandro Aguinaga al frente, luego termina renunciando después de 4 meses, dice ya no quiero seguir. Entonces, ¿para qué estuvo 4 meses sin hacer nada? En momentos en los cuales la Comisión de Fiscalización ya tendría que haber citado a varios funcionarios dejando que pase el tiempo. Y ahora tenemos al señor Ventura, cuyo hermano fue también parlamentario en el Congreso del 2016-2019, pero que lamentablemente no tiene nada de experiencia. Entonces, estamos viendo un triste espectáculo y la gente yo creo que se da cuenta de lo terrible que es a un Congreso novato, en el cual, te vuelvo a repetir, hay gente muy buena, de buena voluntad, que han sido buenos abogados, buenos asesores, ¿no? Como Cabero ha sido un buen asesor de la bancada donde yo estaba, en Contigo, él era asesor de Peruanos por el Cambio, Ujú. de Violeta creo que era asesor. ¿No? Han sido buenos asesores, buenos muchachos, pero no tienen experiencia política, no tienen talante, no tienen esa fuerza que solamente te da la experiencia. Y estamos viendo pues una situación penosa, ¿no? Pero es un Congreso pintoresco, déjeme decirle, ¿ah? En el último debate, con respecto si mal no lo recuerdo, a la censura de la presidenta del Congreso, hubo bastantes pullas entre los congresistas, que más que nada parecía un programa cómico, Pero ¿no? Sergio, Es pero mira, un... a mí me dio pena o risa, ya no sé qué pensar, no voy a mencionar a mis colegas que hablábamos en un chat de ex parlamentarios, donde decíamos, ¿cómo es Ujú. posible que se haya convertido en viral el debate entre Cabero y Sigrid Bazán? Que yo te digo que tú me dices que esto, o sea, algo completamente infantil, colegial, ¿no? Que vete de acá, que yo me voy, o sea, ese es el modelo de debate y fue alabado por todos los medios, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Hicieron la tarde. Por favor, no era un debate ideológico. Por eso lo que tú has dicho es correcto, es hasta pintoresco. Entonces, eso demuestra pues el daño que le ha hecho al Parlamento este señor Martín Vizcarra. Realmente es penoso, ¿no? Y ahora, usted, desde la experiencia ya como ex parlamentario y siendo uno de los congresistas que tuvo la fuerza para en algún momento poner presión dentro del Ejecutivo de aquel entonces, ¿usted qué les recomienda a los nuevos parlamentarios que hoy por hoy han reflejado en diferentes sesiones del Pleno? Han dado a notar que sí, en efecto, les falta madurez política para poder llevar un debate de manera alturada, ¿no? Incluso algo también que llamó mucho la atención fue entre el congresista Bermejo y otro de los congresistas de Podemos, no recuerdo el nombre, que le dijo Bobby al congresista Bermejo también. Bobby, Bobby o le sea, dijo, como si fuera un tranquilo perrito. Bobby, tranquilo. Ajá, tranquilo Bobby le dijo. No, Y causó o risa. o lo pintoresco de ese señor Guido Bellido que a un señor como el Mm. congresista Bustamante le dice te la corto para la salida. O sea, qué payasadas son esas, pues, ¿no? Yo le diría a los buenos parlamentarios que los hay, y la presidenta del Congreso es una buena parlamentaria, es una persona que está haciendo los esfuerzos para conducir este parlamento novato. Yo creo que acá se tiene que hacer un esfuerzo para que entiendan la importancia del control político y que funcionen las comisiones. Hay comisiones claves como fiscalización y la subcomisión de acusaciones constitucionales
que deberían empezar a operar activamente para ver casos como el de Zoraida Ábalos, o en el caso de fiscalización, la gran cantidad de acusaciones que pende sobre el gobierno en estos 5 primeros meses. Ya se habla de una gran corrupción en el MINSA, se está hablando de que salud también es otro pasto de la corrupción, se está hablando de lo que sucede en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Educación, que es la caja chica de Verónica Mendoza, en lo que se refiere a consultorías y todo ese tipo de cosas que hay en el Ministerio de Educación. Entonces, tiene que activarse ya la Comisión de Fiscalización y empezar a entender que el control político es fundamental para que pueda marchar bien un gobierno. Y si no lo hacen, lo que va a pasar es que el dicho que se vaya Pedro Castillo se va a transformar en un que se vayan todos, porque la ciudadanía sí está sufriendo las consecuencias de lo que es la crisis económica y la crisis institucional. Claro. Claro, creo que está claro lo que nos ha dicho el congresista Cheput con respecto a la inexperiencia que hay dentro del Parlamento y también con respecto al señor Daniel Salaverry, ¿no? Que ha sorprendido bastante a la prensa este último domingo. Sin más que sin más que decir, siendo las 8:40 de la noche, quiero agradecerle al señor Cheput por el tiempo y la disposición de estar aquí con nosotros, aquí hay mucho que decir. Y bueno, desde acá invitarlo nuevamente a una próxima edición del programa para seguir hablando más sobre las diferentes cosas que pasan en la política nacional. Muchas gracias, Sergio. Ha sido un placer conversar contigo también. A tus órdenes para otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, señor Cheput. Bien.